¿qué son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Financiero. Mi nombre es José Luis Manjarres. Muchas veces vemos en las noticias, pues cosas que escribe o dice el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y a veces pues hablan de que un país le va yendo bien o que critican que otro país está haciendo las cosas mal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, resulta que el Banco Mundial, si nos vamos a lo que dice su página, se estableció, en ambos casos se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, también por ahí 1947, 48 por ahí, y el Banco Mundial se estableció para brindar asistencia financiera y técnica a países en desarrollo. Se supone que su objetivo era reducir la pobreza y promover el desarrollo económico y social en todo el mundo. Entonces, proporciona préstamos, asistencia técnica y asesoramiento a países para proyectos de infraestructura, educación, salud y demás. Hasta ahí suena muy bien, lógicamente. Pues si vemos cómo está el mundo actualmente, pues vemos que en realidad pues no ha cumplido mucho su misión, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice su página. Tiene 189 países miembros y bueno, pues lo que hace es sobre todo hacer préstamos, ¿no? Da préstamos para proyectos de infraestructura, salud, educación y demás, ¿no? Entonces, esa es un poco su misión. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional lo que dice es que promueve la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera. O sea, va más en el tema de promover la estabilidad financiera, no tanto en el caso de reducir la pobreza como es en el caso del Banco Mundial, ¿verdad? Ayuda a países a superar desequilibrios en sus balanzas de pagos y proporciona préstamos en tiempos de crisis. Bueno, pues hasta ahí también suena muy bien. Dice que cuenta 190 países miembros, un país más que el otro, y que bueno, que ha contribuido a estabilizar economías de varios países cuando han estado en crisis, como México, Corea del Sur, y proporciona orientación económica y fiscal. Se parecen bastante, pero como vemos, los dos dan préstamos a países que los necesitan, pero uno va más en función de proyectos de infraestructura y va más en el tema financiero, ¿no? De estabilizar la balanza de pagos, ¿no? Entonces en eso varían un poquito. Pero, ¿cuáles son las críticas que reciben, ¿no? Entonces, últimamente han sido muy criticados y pues sí se ve que si vamos en sus objetivos, pues no necesariamente es que hayan hecho mucha diferencia, ¿no? Que los estén cumpliendo realmente, ¿no? Entonces aquí vemos que, bueno, ambas instituciones han sido criticadas por imponer condiciones estrictas a los países que solicitan los préstamos, es decir, pues les cobran unos intereses altos, ¿no? Lo que a menudo ha resultado en políticas de austeridad perjudiciales para la población. Pues sí, si tienes que pagar esa deuda y tiene unos intereses altos, pues como cualquier persona que tiene deudas, bueno, pues eso significa que no puedes gastar en otras cosas, ¿verdad? Entonces, las decisiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se toman de manera poco democrática porque, bueno, pues resulta que las naciones más poderosas, principalmente Estados Unidos, son las que tienen influencia en estos dos organismos, ¿no? Entonces, hay veces que los proyectos financiados han tenido un impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades locales. Entonces, bueno, pues también se ve que tú puedes pedir como país préstamo para proyectos de infraestructura y demás, pero si esos proyectos no son son negativos para el medio ambiente, pues en realidad no les importa, ¿verdad? Entonces, también se ve... También otra de las críticas que se les hacen es que muchas veces regímenes, ¿no? O gobiernos que no son democráticos, pues piden préstamos y estos organismos pues se los dan, pero ese préstamo pues queda para muchos años. Después puede ser que cambie el gobierno, a lo mejor ya entra un gobierno que sí es elegido democráticamente, pero se encuentra con que esa deuda que contrajo el gobierno anterior pues tiene que pagarla, ¿no? Entonces eso pues también afecta bastante a los países, ¿verdad? Entonces, en realidad se supone que es una institución multilateral, pero está controlada por Estados Unidos y por sus aliados, ¿no? Entonces,
También dice que pisotean en la soberanía de los estados con el derecho a autodeterminarse, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que el Banco Mundial que exige a los países que acceden a su independencia. Eso también está interesante. Otra crítica se les hace es que hay veces que los países cuando colonializan o invaden otro país, piden préstamo para esa colonización y resulta que el estado o el país colonizado o invadido es el que tiene que pagar la deuda, ¿no? Entonces eso pues también es algo que se le critica bastante a estos dos organismos, ¿no? Entonces, bueno, pues si vemos en internet, en los distintos estudios que hay, en los distintos análisis que se han hecho, pues vemos que el balance es más bien negativo. En realidad no salen muy bien parados estos dos organismos. Entonces, en teoría, estaban ahí pues para combatir por un lado la pobreza, la desigualdad en los países en vías de desarrollo y también para ayudarlos con sus crisis financieras, pero resulta que al final sale a lo mejor un poco más cara la solución que el problema, ¿verdad? Tal vez te lo resuelven en el corto plazo, tú pides prestado, a lo mejor como país, entonces resuelves ahí un poco tus deudas, pero al final acaba saliendo peor. Son como estos préstamos en internet que hay actualmente, ¿no? Donde pues te los dan casi sin pedirte muchos requisitos, ¿no? Sin consultar buró de crédito, a veces te ponen, ¿no? Entonces se ve que los puedes solicitar, pero cuando uno ve las tasas de interés, a veces se encuentra que son tasas de interés del 100, 200% anual, ¿no? Entonces resulta que acaba saliendo mucho más caro y mucho más complicado. Y si los deja de pagar, bueno, las consecuencias también son mucho peores, ¿no? Entonces siento que eso es un poco lo que pasa en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Siento que los países deberían tener, pues no sé exactamente, no hay datos realmente de cuánto es lo que estos organismos le han prestado a los países y cuánto se les debe y a qué tasas y demás. No es una información que esté realmente fácil de encontrar, pero se ve que pues los países deberían en algunos casos tratar de evitar en lo posible que no tener que recurrir a los préstamos de estos dos organismos. Como les decía, también vemos en las noticias, a veces estos organismos pues tienen la autoridad de decir que tal país lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, y eso también influye en la calificación que tienen como país y influye en la tasa de interés que pagan en sus préstamos. Entonces, pues eso también, hay que estar conscientes que en realidad hay que hacerles poco caso a las publicaciones de estos organismos, porque bueno, en realidad pues tienen una agenda, ¿no? Que está dictada principalmente por Estados Unidos y entonces van a seguir los objetivos de Estados Unidos y entonces no necesariamente pues sus opiniones pueden ser del todo objetivas, ¿verdad? Entonces bueno, pues de esto se trata estos dos organismos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que estos organismos han ayudado al planeta, a la humanidad? ¿O creen que pues estaríamos realmente mejor sin ellos, verdad? Muchas gracias por su atención. Espero que les haya resultado interesante. Y suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Hasta luego.